Varón blanco, joven, 1,82 de estatura, complexión fuerte. ¿Llevaba la documentación encima? No, jefa, ni móvil. Solo una fotografía en uno de sus bolsillos traseros del pantalón. Al dorso lleva escrito Lara G. Por aquí llega el forense. Buenos días, doctor. ¿Hará falta que llamemos al juez? No hará falta. Una vez más me tocará redactar el informe del levantamiento. De acuerdo con la lividez, la leve deshidratación ocular, este chico no había muerto, más de 2 horas. Calculo que ha debido saltar del puente sobre las 5:30. ¿Subimos a inspeccionar el puente? Por fin nos conocemos. Por fin nos vemos, porque sigo sin saber nada de ti, ni siquiera tu nombre real. Tienes razón. En este juego has arriesgado más que yo. Gracias. Welcome to the Internet, your way to adventure. Un prólogo invertebrado. Literatura expandida. Un espacio telemático de resistencia. Esto es Radio Mandarache. Hablemos. Un podcast Entre personas que escriben y personas que leen. Radio Show. Buenos días a todos. Estamos viviendo un nuevo episodio de podcast Radio Mandarache. Tenemos aquí al autor David Lozano, escritor de libros juveniles, guionista y profesor de español. Decir también que recibió el premio Gran Angular por su obra Donde surgen las sombras y fue finalista, como no, del premio H, con el libro que tenemos en nuestras manos, Desconocidos. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenos días y encantadísimo de estar ahí con vosotros. Hola, soy David Lozano, escritor fascinado por los premios H. Mandarache, que además he vivido en primera persona 2 veces como finalista con las novelas Herejía y Desconocidos. Yo soy sobre todo un autor de novelas de suspense, de crímenes, así que nada, supongo que soy el que pone el toque sangriento en la nómina de autores que han tenido el privilegio de pasar por los premios H. Mandarache. También tenemos aquí a unos lectores de Mandarache del Colegio La Vaguada. Candela Ayala. Hola, Candela. Hola, buenos días. También tenemos a Iker Padilla. Buenos días. José Luis Flores. Muy buenas. Maite Acosta. Buenos días. Buenos días, Maite. Y Lucía Rodríguez. Hola, buenos días. La voz que estáis escuchando... me llamo Blanca y soy la bibliotecaria del Colegio La Vaguada. No se lo he dicho a mis padres, no me habrían dejado. Todavía no entiendo cómo te puedes citar con un extraño. Tía, un desconocido. Ya sabes, hemos quedado a las 8:30 en el McDonald's de Stans. A las 9 me llamas para confirmar que todo vaya bien, ¿eh? Sí, no te preocupes. Suerte, hablamos. ¿Quedarías con alguien que has conocido por internet? Sí, pero quedaría con otra persona de confianza, que sea mi amigo o algún familiar mío o algo así. Si lo hiciera me costaría bastante y además quedaría con otra persona de mi confianza. A ver, sí, pero irían también mis amigas para como tener un poco más de seguridad porque me da miedo quedar sola con alguien que solo he conocido por internet. Dos chicos que se conocen por internet y deciden verse cara a cara. Una cita a ciegas, ya que no saben cómo son sus caras debido a un juego que han hecho. Una situación muy típica, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis? Esto se ve que es bastante común en internet de no mostrar la foto o hacer este tipo de juegos de como cita a ciegas, totalmente a ciegas. Y esto puede ser tanto bueno como malo. Puede ser un riesgo de que te pueden decir tengo 17 años, vamos a distintos colegios y tener 47 años y te encuentras con él o con ella en un lugar público y resulta que no es quien esperas. O puede salir bien, pero... David, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te surgió esta idea, la del juego?
El concepto de cita a ciegas es un clásico, ¿eh? En eso Desconocidos, mi novela Desconocidos, no ha innovado nada. Siempre han existido las citas a ciegas. Lo que ha cambiado es el canal. Es decir, yo recuerdo, y no soy tan mayor, pues encontrarme en los periódicos, en la prensa escrita, una sección de contactos donde la gente dejaba mensajes con un apartado de correos, ¿no? Y era exactamente lo mismo, ¿eh? Era chica de 25 años, chico de 20, busca, y podía ser un chico, una chica y un apartado de correos, ¿no? Es decir, que el concepto de esas citas ciegas no es nuevo. Lo que ocurre es que claro, que antes era como más difícil, ¿no? Uno tenía que, pues eso, que contratar un apartado de correo, o sea, pero el problema ahora es que es tan fácil. Vosotros, chicos, ¿en alguna ocasión habéis participado en alguna cita directamente? Bueno, yo sinceramente diría que sí. Estaba jugando a un videojuego multijugador y estaba jugando y de repente pues un chico que llevo muchas veces jugando con él por online me dice: oye, ¿qué tal si quedamos un día y nos vemos en persona? Bueno, automáticamente yo dije: me parece bien, pero lo primero, yo voy con un amigo y tú también, sí, también puedes ir con un amigo, pero si no, no voy. Una pregunta, por favor. Cuando estáis jugando en red y demás, ¿exactamente qué información tenéis de los compañeros de juego? Quiero decirle, porque una cosa es el avatar, pero ¿realmente tenéis información real de quién está detrás de un avatar? ¿Qué información tenéis? Bueno, realmente no, pero al fin y al cabo, si te juntas mucho con esa persona o juegas mucho, puedes conocer, por así decirlo, sus personalidades que te da a mostrar. Y también lo vas conociendo poco a poco. Ahora con unas nuevas aplicaciones que hay como Discord, en las que puedes escuchar su voz o incluso ver su cara, pues te facilita un poco más saber con la persona que estás jugando. Pero normalmente en los videojuegos no se suele mostrar mucho ni la voz siquiera ni el aspecto de la persona. Básicamente estás jugando con gente que no sabes siquiera quién es. Claro, es que al final es curioso porque se establece una tremenda complicidad, yo lo entiendo, es decir, porque después de horas de juego y al final estás compitiendo y te ayudas, claro, se generan unos sentimientos. Esto fue lo que generó mi novela, la reflexión sobre los sentimientos que se generan en la red, ¿no? Y una pregunta, ¿se puede alguien enamorar de una persona a la que no conoce realmente? Pero es que los sentimientos que nacen son muy reales. Internet connection established. Ha pasado más de un mes desde que contactaste con Lara y ya no sabemos de memoria cada foto de su Instagram. Necesitamos un avance. ¿Te sientes preparado para intentar una cita presencial con ella? ¿Estás loco? Es muy pronto para eso. Hombre, muy pronto, lo que se dice pronto. Es lo que hay. Flipo contigo, Gerard. Te cuidas, estás bien. Seguro que tendrías éxito con todas las tías si le echaras un poco más de cara al asunto. ¿Cómo es posible que seas tan tímido? Me pongo muy nervioso. Si no fuera por tus sugerencias, mis mensajes darían pena. Lara ya habría pasado de mí seguro. Nunca ha sabido venderme. Y la gente tiene demasiada prisa. Me siento como una especie de Cyrano de Bergerac. Aunque en vez de versos, lo que te preparo para que logres conquistar a la amada son tweets más o menos ingeniosos con un toque de romanticismo. La receta perfecta. ¿Crees que te puedes enamorar de alguien que nunca has visto, pero solo lo conoces por sus fotos y sus comentarios? Yo creo que no, porque para mí es bastante difícil el ver una persona por internet y enamorarme a primera vista, porque primero la tengo que conocer mejor. Es posible. Yo hace tiempo conocí a una chica a través de un videojuego y básicamente pues me llevaba muy bien con ella, siempre hablando de otras cosas, nuestros secretos, hasta que pues dije, venga, vamos a vernos la cara a cada uno, pero no quedar, simplemente hacer una llamada a ver cómo nos veíamos y pues nos cogemos mascarilla entre los dos. Yo creo que sí, porque el factor físico tampoco cuenta mucho para mí en lo personal, pero si no conozco a la persona y no sé si de verdad es la persona que me dice, estaría desconfiada.
como bien decías, David, es muy fácil, o puede ser muy fácil, enamorarte, adquirir un sentimiento con una persona que está jugando a un videojuego o que la conoces por las redes, ¿verdad? Claro, es que al final, esto es lo sorprendente, ¿no? La intensidad de los sentimientos que nacen en las redes, porque en el fondo eso no hay contacto auténtico, me refiero tangible, ¿no? Pero no solo eso, el amor, pero también el odio, es decir, los linchamientos que hemos visto en las redes hacia personas que no se conocen, es otro ejemplo, ¿no? O sea, todo es muy intenso en la red, no es tangible, pero es muy intenso. Y eso es una maravilla porque uno puede hacer grandes amigos, puede también iniciar relaciones sentimentales, pero al mismo tiempo genera situaciones de riesgo que antes no existían. ¿Qué es lo que yo busco en mis novelas? Es un suspense muy actual, entonces yo voy buscando situaciones de peligro que solo tienen sentido hoy día, ¿no? Chicos, vosotros, ¿habéis sentido algún sentimiento profundo en las redes o como Gerald, que se ayuda de Will para poder conquistar a alguien? Yo no, pero sí he conocido a gente que sí he tenido que ayudar a intentar que relacionase, que conociese y que he tenido que ser esa amiga que acompañase. Ese Will, ¿no? Ese Will. Sí, que acompañase a mi amiga a conocer a una persona, eso sí he tenido que hacerlo. Yo creo que también, en cierto modo, te puedes enamorar de lo que esa persona te está mostrando. Como estábamos hablando antes de los videojuegos, yo puedo estar hablando con una persona y simplemente por lo que me está diciendo, pues me puede gustar porque a mí eso me genera placer. Pero, sin embargo, si a lo mejor lo conozco en persona, es posible que me dé otro sentimiento que no sea ese el que estaba buscando. Entonces, lo que estábamos hablando antes de lo de los videojuegos, que a mí me puede caer muy bien, pero cuando lo veo a cara, es posible que a lo mejor se me quite ese sentimiento que tenía con él. Lo que ocurre, aquí sí que tengo que intervenir, porque habláis de que uno se enamora de lo que ve, ¿no? Pero claro, ¿qué vemos? ¿Qué imagen ofrecemos en las redes? Es que claro, es que al final lo que te atrae o lo que te conquista no es real. Es que yo, si me meto en un juego, pues yo fabrico una identidad que no es la mía. Una cosa es el David Lozano auténtico, que está en su casa, en pijama, y otra cosa es ese personaje. Entonces, claro, al final lo que ocurre es que nos estamos enamorando, en el caso de tema sentimental de pareja, pero en el de la amistad o lo que sea, de perfiles que hasta qué punto se parecen a la realidad que oculta esa persona, o no que oculta, a su realidad cotidiana, ¿no? Esa es la duda. Yo por mi parte, con la duda de ¿te puedes enamorar de alguien por internet? Yo he llegado al punto de creer que enamorarte no. Crear una amistad muy fuerte, sí, pero hasta que no llegas a conocer a una persona como tal, que puedas ver todo lo bueno y todo lo malo, no creo que puedas llegar a generar un amor como tal. Puedes llevarte muy bien, tener un gran dinamismo, pero en las redes tú puedes manipular la imagen que quieres dar y lo que no quieres decir y no quieres crear. Es no una manipulación al sentido malo, sino una manipulación de tu propia personalidad y casi una máscara. Es una máscara en sí misma. Sí, es que claro, pero no necesariamente la gente utiliza las redes para ocultarse, sino simplemente para ofrecer una imagen que, pues eso, claro, a todos nos gusta que nos admiren. Claro, en el fondo es como cuando uno idealiza a la persona que quiere, ¿no? Que de alguna manera uno ve lo que quiere ver y uno también muestra cómo quiere verse, ¿no? Cómo quiere que lo vean los demás, ¿no? Uno oculta sus defectos, que los tenemos todos. Entonces, claro, al final es muy difícil competir, y eso se dice en el libro, qué difícil es competir con la leyenda que uno ha generado de sí mismo, porque como ocultas tus pequeñas miserias, que las tenemos todos, y ofreces una imagen idealizada, pues claro, luego compite, ¿no? Cuando llega el encuentro real, estás luchando contra la imagen que tú has dado. Eso es muy complicado. Yo creo que lo que dice Candela, yo creo algo distinto. Pienso que al final nos enamoramos de la forma en la que nos trata esa persona, de cómo nos está tratando. Sí que es verdad que luego a lo mejor cuando lo conoces de verdad las expectativas caen, lo que tú tenías pensado no es, y te vas desilusionando y te vas desenamorando de esa persona. Pero en un principio sí que puedes desarrollar un sentimiento amoroso porque te enamoras de cómo te está tratando, de la forma de ser y no de a lo mejor de lo que te muestra. No hace falta... Necesitas que te muestre porque así te sientes más segura de
con quién estás hablando, quién te está tratando, pero al final yo creo que te enamoras de la forma de ser de la persona, de la personalidad, etcétera. Estás escuchando Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Son temas muy interesantes los que estáis señalando, ¿eh? Cómo te tratan, claro, ya estamos aquí hablando, lo que pasa es que, claro, yo vuelvo a mi novela de suspense, ¿no? Si alguien tiene intenciones, digamos, cuestionables, su forma de tratarte es una estrategia. Si alguien me trata bien, no es porque sea encantador, es porque quiere algo, conseguir algo de mí. Entonces, es una amabilidad postiza, es una estrategia. Cuidado con eso, ¿eh? Si tu argumento para dejarte convencer por alguien es cómo te trata, cuidado, porque una vez que te tenga, a lo mejor resulta que era todo eso, era todo artificial y simplemente fruto de una estrategia. ¿Eres confiado con la gente que te habla en las redes sociales o te cuesta un poco más establecer relaciones yo con ellos? claramente y te toca Antonio. Básicamente yo soy una persona muy desconfiada porque es que ni confío en mí mismo, así que soy una persona bastante desconfiada. Ese perfil psicológico que muestran los personajes, ¿vale? Para ir conociéndose poco a poco, cómo quedan, cómo Will va acercándose y acorralando también, en cierto sentido, a Lara, crea, claro, un ambiente de confianza que tú, David, has tenido que indagar, has tenido que estudiar algún perfil psicológico en concreto. ¿Cómo lo has abordado? Bueno, claro, cuando yo me documentaba, porque para mis novelas sí que es verdad que dedico un tiempo a prepararlas, ¿no? Y ahí he entrado en juego a hablar con profesionales. En el caso de Desconocidos hablé hasta con un forense, con la policía, con expertos. Entonces, claro, en este caso, claro, yo hablé porque es que además en mi entorno hay ejemplos de personas que tienen relaciones sentimentales estables que han nacido así. Han nacido así, me refiero en internet, ¿no? A lo mejor con aplicaciones, no tan a ciegas como en la novela, pero sí. Y de hecho esa pregunta de hasta qué punto uno puede llegar a sentir algo por alguien. Entonces, claro, la conversación, y hablábamos de Tinder, hablábamos de experiencias que en el entorno habían tenido en Tinder, en Grindr, porque además es cierto que el mundo gay es, en este sentido, es precoz, porque mucho antes de que las aplicaciones pues eso, de contenido para relaciones de pareja, para sexo, etcétera, en el mundo heterosexual ya tenían aplicaciones que funcionaban y entonces, claro, pues hablando ahí en mi entorno y claro, todo el mundo contaba pues experiencias, ¿no? Es verdad que una experiencia normal, por así decir, el riesgo que se corre es el de la decepción, ¿no? ¿Qué puede salir mal en una cita ciegas? Pues si sale mal, significa que cada uno vuelve a su casa solo, punto. Es decir, que no ha habido atracción física, ¿no? Oye, pues fíjate, no hay atracción física, no nos gustamos. O que sí que nos gustamos físicamente, pero no hay química. Nos sentamos a tomar algo y al segundo minuto no tenemos nada que decirnos. Porque no hay feeling, no hay química, ¿no? Por muy buenos que estemos los dos. Entonces, claro, esos son los riesgos en una cita normal. Pero es verdad que luego hay otros riesgos que son muy reales, ¿eh? El año pasado la policía estaba buscando el cuerpo de una chica por Levante, también, si no me equivoco, que había quedado con alguien a través de una aplicación, ¿no? Y ya se la daba por muerta. O sea, que estamos hablando de cosas que pasan en un pequeño porcentaje, por suerte, pero pasan. La confianza, ¿qué pensáis de la confianza vosotros, chicos? Yo pienso que es algo muy delicado y que hay que tener cuidado con ella, quién se la da y a quién no. David, ¿tú has confiado alguna vez en alguien sin conocerlo? En plan, solo hablando por una red social, alguna aplicación o algo de eso. Pues mira, os voy a poner un ejemplo, es también una pregunta un poco así delicada, pero no, es que tengo en la cabeza ejemplos clarísimos. Yo he viajado mucho como escritor, y pues a Lima, a Bogotá, a Ciudad de México, en Buenos Aires, y yo, claro, con las redes hablo con mucha gente a la que no conozco, lectores, etcétera, ¿no? Entonces hay gente que me dice, oye, David, he leído que vienes a la Feria del Libro de Bogotá. Esto me ha pasado. Oye, ¿en qué hotel estás? ¿Puedo ir a llevar unos libros para firmar? Es decir, y yo verdaderamente en mis viajes es cierto que yo soy un autor accesible, pues eso, en el sentido de que a mí me hace mucha ilusión que alguien me lea y quiera o conocerme o que le dedique el libro. Claro que me interesa. Además, como autor,
soy siempre como muy ávido de conocer otras vidas, otras personas. Algunos personajes de mis novelas son lectores que he conocido en mis viajes. O sea que en ese sentido, y yo reconozco que yo he quedado con gente que, pensándolo objetivamente, a las que no conocía prácticamente de nada. Sí, pues de haber intercambiado mensajes, es cierto que siempre en circunstancias seguras, es decir, pues evidentemente puede ser en una feria del libro, en el vestíbulo del hotel, es decir, que realmente no corro riesgos. Si alguien desconocido quiere quedar conmigo para que le firme una novela, no voy a quedar en un callejón desconocido de una ciudad en la que me encuentro sin decírselo a nadie o en un piso. No, evidentemente no. Y también utilizar seudónimos en la novela, como Will, que utiliza un nombre falso. ¿Ese nombre está inspirado? ¿En qué te basaste para poder utilizarlo? Claro, aquí cuando uno elige un nick, en este caso es Wilde, que es porque claro, en la novela la presencia de Oscar Wilde tiene pues mucha importancia. De hecho, se habla de una obra suya, El retrato de Dorian Gray, que tiene mucho que ver porque la propia obra habla del lado oscuro de las personas, ¿no? Es decir, de alguien que puede tener una apariencia perfecta y que oculta una naturaleza de monstruo, una naturaleza que en el fondo, Fran, es lo que es, ¿no? Es decir, que bueno, tampoco quiero dar muchas pistas para no hacer spoilers por si nuestros oyentes pues aún no han leído la novela, ¿no? Pero en realidad todos los nombres están elegidos porque tienen algún vínculo muy claro con la historia, ¿no? Uno elige para nick, puede elegir el nick, y seguro que los que estáis ahora aquí también participando en el programa, ¿no? Elegís uno que tenga que ver con un superhéroe que os gusta, con un personaje, pues en el fondo elegimos como un nombre artístico. ¿Qué es lo que es un nick? No hay tanta intención de ocultar identidad, sino que es tu nombre artístico. ¿Cómo quieres que te llamen en el juego? Y ese lado oscuro que dices que muestras durante toda la novela de las personas, porque es cierto, siempre nosotros tenemos un lado bueno, magnífico, pero hay veces que tenemos nuestro punto maligno. ¿Vosotros en las redes sociales lo habéis sacado alguna vez o en algún momento? Porque puede ser mucho más fácil por las redes sociales mostrarte así que en la vida natural, ¿no? En la vida real. Claro, yo por lo menos de momento soy un poquito reservada para mis redes sociales y no llego al punto de mostrar mi peor lado, pero sí que ha llegado algún momento en el que he sentido que tenía que sacar mi espada y mi escudo para defender algo que yo creía fervientemente, y a lo mejor o cambiar de opinión o meterme un poco en cizalla, todo lo más calmado posible, en una sección de comentarios y darme cuenta de son personas detrás de una pantalla. Y estoy discutiendo con personas a través de una pantalla que no conozco de nada y que podría llevarme de muerte, pero no me estoy permitiendo conocerlos por una opinión que posiblemente aquí no compartimos, y en otros ámbitos somos igualitos. Y es eso como que es algo que la gente a lo mejor no piensa en redes sociales, de hay alguien detrás de esta pantalla, o peor, no hay una persona, sino hay varias detrás de la pantalla, de una misma pantalla y de un mismo nombre. Efectivamente, y lo que decías, Candela, también igual que puedes sacar tu lado negativo, puedes sacar tu lado positivo de decir, no, voy a defender a esta persona. ¿Cuántas veces? Y es muy fácil lincharse, ¿no? con alguien por las redes sociales. Eso seguro que lo habéis tenido que vivir, pero habéis sido valientes y habéis defendido. Bueno, yo sí que me ha tocado defender a una persona que no conocía, no sabía quién estaba detrás de la pantalla, pero he visto serie de comentarios que a lo mejor no son apropiados para lanzarle a una persona que tema físico o que tiene imperfecciones, cualquier cosa, y he tenido que dar la cara por esa persona. No sabía si estaba hablando con uno de 15 años, estaba defendiendo a uno de 16, de 30, pero tampoco pienso que tengamos que atacar a la otra persona detrás de una pantalla. Yo pienso que deberíamos todos guardarnos algunas cosas o no lanzar a la otra persona cosas negativas. Si no te gusta lo que estás viendo, pues no comentas y ya está.
David, ¿tú te has visto involucrado en alguna polémica, estas que ahora se llevan tanto en las redes sociales y todo eso? Por supuesto. Me temo que yo soy muy prudente en las redes porque me he dado cuenta además que la gente, que luego lo de los linchamientos y las polémicas tienen una parte muy irracional. Y claro, uno intenta intervenir con argumentos racionales y te das cuenta de que es absurdo. Si yo estoy ingresado por COVID con el respirador en la UCI y me conecto con la webcam y le digo a un negacionista, pero no me ves, que me estoy muriendo, que estoy aquí, os aseguro que no serviría de nada. Yo me he dado cuenta de que es absurdo, aunque les des la prueba que da igual. Es decir, por eso ya hace tiempo que decidí no meterme en polémicas, porque las que he tenido, yo siempre en un tono muy correcto y argumentando, y te das cuenta de que es inútil, no te escuchan, no te quieren entender, con lo cual te llevas un disgusto, la cosa se multiplica, y entonces... Ahora hablo de temas polémicos, ¿no? Otra cosa es personales, es decir, evidentemente, si alguien habla mal de un amigo mío, la cosa cambia. Una cosa es que la polémica sea sobre un tema de libros, de literatura, pues una polémica que tuve muy fuerte fue porque un escritor conocido que criticó la literatura juvenil, en fin, entonces no lo pude evitar y dije hasta aquí podíamos llegar e intervine, ¿no? Y la que se montó fue... pero ves, yo me he metido en alguna polémica de temas así, ¿no? Ahora, a nivel personal, yo nunca hablo mal de nadie en redes y desde luego no entro tampoco eso. Si alguien dice algo malo de alguien muy cercano a mí, supongo que la tentación de intervenir, en cualquier caso, evidentemente, tú intervienes sabiendo que no sirve absolutamente de nada. Y no sumarse, importante, no sumarse a linchamientos, que la gente se suma sin tener información. Hay siempre que comprobar la fuente. Si quieres opinar o intervenir, aunque sea un tema neutro, siempre debes comprobar las fuentes, porque puedes cometer una injusticia hacia cualquier persona. ¿Podrías poner límites a las relaciones con tus amigos o pareja? Yo no sé si sabría poner límites porque depende de la persona que sea, porque a lo mejor yo me lo paso súper bien con esa persona y me puede hacer sentir mal y pues o se lo digo o no se lo digo, según la persona que sea. Yo no sabría poner límites porque siempre me queda ese hueco en el estómago de decir, pues, si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal. El tema de límites es también delicado, ¿no? Es tema candente, sí. Sí, además es un tema delicado. Por ejemplo, se considera que si uno de los dos miembros de la pareja, por ejemplo, cotillea el móvil de la otra parte, pues que eso se considera prácticamente acoso y demás. Es decir, porque aquí tenemos el respeto a la intimidad, entonces los límites hay que ver un poco dónde están, ¿no? No pueden traducirse en un control, las personas, o sea, uno cuando tiene pareja no es propietario de la otra parte. Son dos personas con la misma dignidad, el mismo respeto y todos tienen que tener su ámbito de intimidad. Otra cosa es lo que cada uno hace con su intimidad, claro. Un poco en plan de broma decían, hace poco leí un artículo que decía que cantidad de parejas se rompían en el momento en que uno le pedía al otro el móvil y empezaba a ver los mensajes acumulados, las fotos y demás, Dios mío, ¿no? Y decía, ¿cuántas parejas se romperían si diéramos todos ese paso, ¿no? O sea, todos ahí con el móvil bien guardadito, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que tener un poco el equilibrio, ¿no? Entre el respeto a la intimidad de las personas y luego el respeto también a la otra parte, ¿no? Es decir, si tú tienes pareja, no puedes jugar a según qué cosas porque es una falta de respeto absoluta, ¿no? Os recuerdo además que muchas veces en los casos de chantaje, y esto lo he hablado con la policía, y de extorsión porque alguien tiene material tuyo comprometedor, sea un vídeo, sea fotos, al final la víctima es quien ha fabricado ese material, ¿no? Es decir, entonces a veces parecemos tontos, ¿no? El arma con la que nos hacen daño la hemos fabricado nosotros. Hay que tener mucho cuidado con lo que grabamos, con lo que fotografiamos, porque nunca sabes en manos de quién puede acabar. Esto es Hablemos. Vale, sinceramente con los límites yo considero que aunque hay gente que es un tema muy espinoso, los límites son necesarios en cualquier ámbito. No hace falta que sea un límite extremo, pero el simple hecho de, oye, no me gusta que me llamen de esta manera, es un límite. Y hay gente que lo infravalora y da muchísima información de si no respetan tus límites, aunque sean mínimo, no te están terminando de respetar a ti. Y yo valoro muchísimo, si pongo mis límites,
que los respeten al igual que yo respeto los límites de los demás. Y también con lo que has dicho de, por ejemplo, cuando tienen información comprometedora tuya, el punto de llegar a tener esa información, si alguien, por ejemplo, yo envío una foto, no es venga, lo envío, es un nivel de confianza de, yo confío en, te envío esto, con la confianza de que sé o pienso que no lo vas a utilizar ni en mi contra ni en nada. Y cuando llega a ese punto es una traición tan grande, es pasarse los límites por sobre encima, además. Saber si en verdad estamos normalizando la violencia con tantas exposiciones en los libros, en la televisión. ¿Tú crees que estamos normalizando la violencia? Es una pregunta también interesante, pero yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, la violencia como ingrediente está en géneros clásicos de la novela. La novela de suspense, la novela de aventuras, la novela detectivesca, Agatha Christie, la novela realista del 19. Es un ingrediente como la novela romántica, ¿no? Como el amor. Es decir, yo no creo que las personas sean más violentas hoy por lo que han leído. Es decir, es verdad que el impacto más fuerte lo tiene la imagen, ¿no? Es verdad. Y lo cierto es que cuando vemos los informativos, cuando vemos, pues es verdad que al final te inmunizas, que esto sí que es grave, que está muy bien relacionado con lo que tú señalas, ¿no? Es decir, de pronto nos volvemos insensibles, pero yo no creo que la literatura tenga ese riesgo, ¿no? De hecho, muchas veces se incorporan aspectos violentos en la literatura para llamar la atención, para denunciar. Acordaos que en buena parte de la literatura ha tenido una función social, de denuncia social, ¿no? Es decir, impacta mucho y entonces la población, la ciudadanía reacciona, ¿no? Ante, por ejemplo, una novela muy, digamos, brutal, muy explícita sobre violencia de género, ¿no? Sería muy desagradable de leer, pero el objetivo no es el morbo. El objetivo de esa novela sería cambiar la actitud de la gente. Y en ese sentido, claro, tiene una justificación. Yo en mis novelas hablo de crímenes, ¿no? Es verdad que no suelo emplear escenas muy crudas, pero podría, ¿no? Sangre hay en mis novelas, son novelas de suspense, de crímenes, ¿no? Pero yo creo que no. En ese sentido es mucho más dañina la información diaria que obtenemos en el morbo, que esto sí que es morbo por lo gore, por el sensacionalismo. Fíjate, yo veo más responsables a los medios de comunicación que la literatura, sin duda. También, David, en tus novelas sobre crímenes y este suspense, son también como una advertencia de, ojo, cuidado, mirad lo que está pasando y os puede pasar a vosotros. Yo creo que eso también es muy importante, esa advertencia que reflejas. Sí, yo no escribo para dar lecciones a nadie, pero es verdad que me gusta mucho incorporar temas que obliguen al lector a cuestionarse los temas. Es decir, yo no te doy lecciones, pero sí te dejo un tema para que tú te quedes pensando, ¿no? Oye, es que esto podría ocurrir, es que esto podría ocurrirme. Por eso utilizo suspense realista, porque quiero situaciones de riesgo, amenazas, que puedan tener lugar. Si yo hubiera elegido a un vampiro como figura para La cita a ciegas de Lara, me habría quedado una novela estupenda. Me encantan las historias de vampiros. ¿Y qué más quiero? Que una criatura no muerta que despierta por las noches con sed de sangre humana. Perfecto, ya tengo una trama. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que el lector, en el fondo, por mucho que disfrute de la historia, sabe que eso no puede ocurrir, porque los vampiros no existen. Entonces, yo no quiero eso. Yo elijo para mis novelas siempre ingredientes reales. Son ficción porque yo me lo invento, pero no son fantasía, porque podría ocurrir. Y eso es lo que quiero yo, que el lector se quede pensando y diciendo, es que esto podría ocurrir, o aún más, esto podría ocurrirme, ¿no? Y eso te obliga a pensar, ¿no? Simplemente pido eso, no te doy lecciones, tú eliges, pero para un momento y ponte a reflexionar sobre cómo gestionas tú las posibilidades que tienes en las manos, ¿no? Con el móvil, con el ordenador, un poco, ¿cómo lo estás gestionando? Y una última pregunta de mi parte, David. ¿Tú crees que a lo que vas enfocado mayoritariamente con el tema de las redes sociales y el acoso, los destinatarios serían mayoritariamente los adolescentes o, en fin, va englobalizado a todo el mundo?
Bueno, siempre que se habla de estos temas siempre se piensa en el adolescente y me parece un absoluto error. Si ahora tuviéramos una máquina que nos diera estadísticamente el uso de las aplicaciones, de las redes, evidentemente en los juegos no, es verdad. En el tema de los videojuegos, el grueso sin duda es el más joven. Pero en el uso de las aplicaciones, de las redes y de todo, y además vinculado con el tema de las relaciones, del sexo, etcétera y tal, nos sorprenderíamos de las citas. O sea que no. Aquí el uso que se hace y la imprudencia incluye todas las edades, pero todas. Y de hecho ya os he dicho que yo me documento con la policía y ha habido muchos casos de problemas y de peligros que han vivido gente de 30, de 40, de 50, es decir, que es un perfil que ahora está usando mucho las aplicaciones y demás, ¿no? Y la imprudencia, esto parece que aquí damos lecciones, ¿no? Yo vengo aquí y os digo cómo tenéis que... Y si yo ahora mismo, y os voy a ser honesto, si yo ahora analizara el uso que hago yo mismo estoy siendo en ocasiones imprudente. Es verdad que he ido mejorando, ¿no? Pero yo también luego he visto cosas y he hecho cosas que he dicho, Dios mío, aquí he sido imprudente, ¿no? O sea que, no, aquí estamos todos metidos, ¿eh? Y todos tenemos que aprender a gestionar y a manejar las redes y las aplicaciones con sentido común. David, quería preguntarte que a lo mejor si has llegado a pensar, después de toda esta experiencia, Lara si ha podido llegar a confiar en alguien más por internet, o cómo ha gestionado ya no el resto de su vida, porque es mucho pensar, pero cómo crees que podría ser la próxima experiencia en el amor o en las redes sociales de Lara después de toda la experiencia. Vamos a ver, el problema es que Lara llega a vivir una situación de peligro nítida, llega a tener un trauma, ¿no? Porque a veces corremos riesgos y no nos damos cuenta, ¿no? Imaginaos que yo me pongo a chatear con alguien que en el fondo es un psicópata y que de pronto pues ese psicópata de pronto se fija en otra persona que le interesa más. Entonces yo he corrido un riesgo sin darme cuenta. Entonces eso a mí no me genera ningún tipo de cicatriz, por así decir, ¿no? De trauma. Pero Lara sí. Lara está a punto de ser, bueno, ya lo veis en el libro, ¿no? Es decir, hay un riesgo de crímenes terribles, de violación y de asesinato, ¿no? Claro, eso claro que deja huella. Es decir, si imaginásemos una especie de continuación, Lara va a tener que pasar una temporada con apoyo psicológico seguro, es decir, porque lo que ha vivido es muy fuerte. Yo al mismo tiempo pienso que es una persona fuerte y que afortunadamente no ha llegado a más el peligro. Es decir, cuanto más daño te hacen, luego más difícil es la recuperación. Por ejemplo, si ella hubiera sido violada pero no asesinada, ya habría sido también mucho más duro. Entonces, como por suerte se salva del daño físico, lo que tiene que recuperar es un impacto emocional, moral. Entonces, yo me imagino pues eso, que va a necesitar ayuda para ir recuperándose, pero que lógicamente que lo hará. Y por supuesto que ella tiene, pues ya se dice, ¿no?, todo el derecho del mundo a ser feliz y a tener una relación sana de pareja. Y vamos, yo me imagino que difícilmente la buscará en redes, las cosas como son. Alguien que ha pasado por eso, lo normal es que conozca a alguien de manera presencial en clase, en un grupo de amigos, en una fiesta, pero yo veo que como mínimo tardará mucho en intentar algo así a través de las redes, porque ella va a asociar eso a lo que ha sufrido, ¿no? Entonces ella buscará lo presencial, sin duda. Que si has valorado, como estábamos hablando, de quizás no continuar solo con la historia de Lara, de cómo vive después de la experiencia, pero quizá algo no similar, pero una continuación, como por ejemplo a partir de o yo qué sé, ver desde otro punto de vista de Fran, y centrarse en una novela más psicológica u otros puntos de vista y continuar con esta historia, o utilizar no el mismo argumento pero las redes sociales para otro tipo de novela. A ver, yo ya he trabajado el tema de las redes y de la tecnología en diferentes novelas, ¿no? Esta en concreto tiene un desenlace bastante cerrado, no necesita una continuación, yo lo elegí así. Tuve serias dudas sobre cómo termina la novela, sobre qué le iba a pasar a Lara. No penséis que lo que habéis leído fue la única opción, que va, tenía opciones mucho más duras y trágicas, incluyendo el descubrimiento de un cuerpo en un descampado días después, ¿vale? Y con eso ya lo digo todo, porque además hay casos reales que han terminado así, por desgracia.
Entonces, bueno, aunque tiene un desenlace cerrado, es cierto que en el fondo, claro, el mal, la amenaza, sigue ahí, porque, bien, imaginemos que tras el juicio es encarcelado, pero que a cabo de X años, alguien sin antecedentes, alguien etcétera, pues bueno, con buena conducta saldría relativamente pronto, ¿no? A pesar incluso de haber hecho lo que ha hecho, ¿no? Por tanto, vamos a tener en la calle otra vez ese perfil peligroso, porque además el perfil de depredador sexual es un perfil muy reincidente. La tasa de reincidencia en ese tipo de criminales, de delincuentes, es muy alta, ¿no? Entonces tendríamos otra vez en la calle a ese monstruo, ¿no? Entonces sí, evidentemente no me costaría mucho justificar una continuación. Lo que ocurre es que la gracia de Desconocidos es el juego de la identidad, todo eso ya lo he quemado, ¿no? Entonces, verdaderamente para plantearme una continuación tendría que tener una muy buena idea para sorprender al lector con otra historia distinta. No puedo volver a contar lo mismo, con lo cual ya os digo que a día de hoy pues estoy trabajando en otros proyectos y demás y no se me ha ocurrido nada que me anime a una continuación. Y David, algunos consejos para estos jóvenes escritores que tenemos aquí, ¿podrías darles? Claro, a ver, a mí me encanta ver que gente joven pues tiene esa inquietud, ¿no? Esa pasión por contar historias, por literatura, que me parece una vocación preciosa, ¿no? Muy dura, pero muy bonita. No voy a ser muy original, pero es que las cosas son así. Es decir, lo primero, no hay una carrera que uno pueda estudiar. Toma título, escritor, no. Un escritor se hace. Es todo muy autodidacta, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace? ¿Cómo aprende uno a escribir? Pues lo primero, asomándose a cómo escriben otros. Eso es lo primero. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo. Claro, uno cuando lee se asoma a cómo escriben otros y aprende. Aprende además disfrutando. Por eso la lectura es tan maravillosa, porque te enriquece mucho y encima no hay que hacer un gran esfuerzo, es una cosa como muy gratificante, ¿no? Todo tipo de géneros, de tipos de historias, pero lo primero, para aprender a escribir bien, hay que leer. Hay otro segundo consejo también muy importante, y esto parece obvio, pero no lo es. Para aprender a escribir, hay que escribir. Es decir, para aprender a jugar al fútbol, hay que entrenar. Para aprender a tocar el piano hay que meter muchas horas. Es decir, es que yo a veces recibo mensajes, yo querría ser escritor, y digo, ¿qué has escrito hasta ahora? No, hasta ahora nada. Pero vamos a ver, esto no funciona así. Esto es una carrera de fondo, ¿no? Entonces hay que romper muchos textos para mejorar y aceptar críticas, que ese es el tercer consejo que iba a dar ahora, ¿no? Es decir, hay que leer, hay que escribir mucho, aunque no te salga, y romper textos y decir, otro intento. Claro, así es como se aprende, entrenando. Y por último, lo que os acabo de adelantar, ¿no? Si uno no acepta las críticas constructivas, nunca mejorará. Nadie nace sabiendo escribir. Yo estoy cansado de ver lo típico, ¿no? David, ¿qué te parece? Y si te digo que no me ha gustado, te vas a enfadar. Pues entonces vaya plan, ¿no? Es decir, hablo de críticas constructivas. Dime por qué. Es que el comienzo se me hace lento. Es que esta parte no la entiendo. Es que esto aquí hay una incoherencia. Vale. Eso sí son críticas valiosas que me ayudan a mejorar. Si tu mensaje es, David, no me ha gustado tu novela porque me caes mal, pues estás en tu derecho, pero eso no me sirve. Eso no es una crítica literaria constructiva, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, esos serían los consejos que yo os daría, junto con uno que es clave: no tener prisa. Es decir, ahora vivimos en el mundo de la Operación Triunfo, ¿no? En un mes ya, ¡pum!, cantante, escritor, no. En la vida, ser bueno en algo lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, y tropiezos, y no tirar la toalla. Veo que mucha gente que lo que quiere no es ser escritor, es publicar, que es diferente. No, aquí estamos hablando de ser escritor, escritora. Eso lleva mucho tiempo y no se puede correr. Y no envíes nada a la editorial hasta que estés convencido de que lo que tienes entre manos merece la pena, que está bien revisado, que está bien construido. Y si no te ha salido del todo, déjalo y a por el siguiente para ir mejorando. No se puede tener prisa. Bueno, pues con respecto a una confesión lectora, pues debo reconocer que soy muy fan de leer pues relatos de terror, de misterio, y es verdad que tengo un ritual íntimo, y es que pues cada cierto tiempo me gusta pues leer relatos de este tipo a la luz de las velas. Entonces es algo que hago cada cierto tiempo y lo leo es por la noche y con la única luz de las velas, y entonces me sumerjo y leo relatos de este tipo, ¿no? Y bueno,
Una vez coincidió con que además había noche de tormenta y entonces aquello fue maravilloso. Así que esta es un poco mi confesión, ¿no? Este ritual secreto que de vez en cuando pues llevo a cabo para sumergirme en historias de misterio. Sí que es verdad que hemos visto que en la historia da tema toxicidad, etcétera. Y sí que es verdad que yo he leído libros que ponen ese tema de lo tóxico como algo de romance, como que dan pie al romance y como algo de romance. ¿Tú piensas que eso se está dando más ahora o qué? Eso es terrible porque yo lo he visto en novelas, ¿no? Novelas donde se plasman personajes que se venden como románticos y que son profundamente tóxicos y yo diría que maltratadores, ¿no? Es decir, vamos, eso yo no sé cuándo nació, pero es terrible, ¿no? Es decir, esto ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que tu chico te arranque de las manos el móvil mientras te pregunta con quién estás hablando, pero ¡ay, cuánto me quiere! Pero perdón, o sea, eso es horroroso. Es decir, primero porque anula la dignidad de la persona, ¿no? Es decir, me da igual que sea tu pareja, que me da igual, es decir, tú tienes tu propia dignidad y nadie tiene derecho a... Entonces, el problema es que sí, que en algunos casos, se está pervirtiendo el concepto de interés por ti al control, ¿no? A la sumisión. No, es que eso no es tener interés. El mayor síntoma de que alguien te quiere es que te respeta, respeta tu intimidad y te cuida, ¿no? Es decir, el control no es sinónimo de interés, es sinónimo de propiedad. Uno controla lo que es suyo. En el momento en que alguien considera que la otra parte, que su pareja es suya, mal empezamos, porque te está cosificando. Las personas no son cosas, no son propiedad de nadie. Yo estoy contigo porque te quiero, punto, pero porque yo lo decido así, ¿no? Y te dedico mi tiempo. Entonces, eso no puede ser la imagen romántica ni del hombre ni de la mujer. Una relación romántica tiene que basarse en el respeto mutuo, en la confianza, ¿de acuerdo? Y en la libertad, por cierto, en esa libertad también de si un día, por lo que sea, ya no hay sentimiento, que una de las dos partes pueda decir, oye, lo siento, he disfrutado mucho, pero esto se ha terminado, ¿no? Y respetar también la ruptura. Os recuerdo que detrás de mucha de la violencia de género lo que hay es la no aceptación de la ruptura, ¿no? Es decir, donde subyace ese mensaje, si no eres para mí, no serás para nadie. Terrible, ¿no? Que va en lo mismo, en la propiedad. Por eso desde luego, esto hace mucho daño, ¿no? Es decir, no puede ser el interés auténtico, no se puede traducir en control, ni en violencia, ni en forzar. Es decir, el interés es todo lo contrario, es el respeto, es la confianza, el cuidado, y eso absolutamente. David, tú eres de Zaragoza, como ya se me ha informado, y también ese premio Criticon que estás realizando, ¿en qué va a consistir? ¿Qué se va a tratar? ¿Me podrías explicar un poco o qué es lo que tengo que hacer para poder participar también? Bueno, oye, pues lo primero, claro, como yo ya he pasado 2 veces por el premio H Mandarache y es una experiencia tan increíble, yo como escritor, pues siempre decía, es que esto es tan impresionante que esto tenemos que de alguna manera, en la ciudad donde yo vivo, de alguna manera un poco reflejarlo o emularlo, ¿no? Entonces, yo ahora que también trabajo para el ayuntamiento de mi ciudad, he dicho, esto tenemos que hacerlo, pero ya. Y entonces, efectivamente, este año hemos podido celebrar, casi como piloto, la primera edición de un premio que nace un poquito como un hermanito muy pequeño del premio H Mandarache, que es el premio Criticon en Zaragoza. Tiene un esquema también donde el jurado son los chavales, los estudiantes de secundaria. Aquí sí que debo mencionar que Alberto Soler, como responsable de vuestro premio allí, pues ha ejercido como asesor en estos primeros momentos donde nuestra criatura, todavía muy jovencita, está naciendo. Y efectivamente hemos leído 3 libros de 3 autores, pues bueno, de Jordi Serra y Fabra, Las palabras heridas, de Paula Figols, 14, y de Jorge Gómez y David Hernández Cifres,
hemos leído Bis, ¿no? Con 500 chavales. Precisamente la semana que viene es la entrega presencial del premio y la verdad es que ha sido, pues eso, una experiencia muy bonita. Ya os digo que es un auténtico homenaje a lo que tenéis allí, que de verdad que es un lujo que no sé si sois verdaderamente conscientes de ello, porque de verdad que en España no hay propuestas de ese nivel, ¿no? Esa maravilla de descubrimiento de la lectura, ¿no? Entonces ya os digo, pedí permiso porque para imitar en el buen sentido, en el sentido de homenaje, el premio H. Mandarache, y bueno, ha sido una experiencia primera muy bonita, y la idea es esto, que esto nazca también para quedarse en Zaragoza y también para crecer y para nosotros seguir aprendiendo un poco de lo que tenéis allí, ¿no? O sea que bueno, ahí estamos. Y para participar, pues eso, en este caso de momento, en estas primeras ediciones, pues lo ceñimos a estudiantes de centros educativos de la ciudad de Zaragoza, pero bueno, ya iremos hablando porque queremos tener mucha relación con el vuestro. Pues David, con esas palabras de respeto, cuidado, libertad, son con las que nos quedamos y ha sido un placer, David, poder estar contigo hablando de tu novela, hablando de sentimientos, de confianza, de redes sociales, conociéndote un poquito más y darte las gracias. Gracias por estar con nosotros. Nada, por favor, la verdad es que, bueno, yo he disfrutado muchísimo. Tenéis un programa de un nivel, porque vamos, qué cuestiones han salido, de verdad que he estado en muchos sitios y oye, ha sido, vamos, se me ha pasado el tiempo volando y son temas que nos habrían dado para programas enteros, o sea que, pero de verdad, en mucho nivel, o sea que muchísimas gracias por invitarme, todo un honor haber podido formar parte del programa y oye, larga vida, y aquí tenéis un oyente más súper fijo, vamos. Muchísimas gracias, chicos. Un saludo. Pues hasta que nos podamos volver a ver y presencialmente, y sinceramente lamento mucho el no poder haber ido a tu encuentro con el de autor, pero es que yo ya estaba en la parte de Mandarache, pero me habría encantado conocerte y que al menos pudiera haberte hecho otro tipo de preguntas en un encuentro más con más gente. Habría sido bastante agradable. Yo espero también volver a verte, ya que te vi una vez en los premios H, y volver a verte otra vez en los premios H o en Mandarache, que sería todo un placer. Lara, ¿dónde estás? No tengas miedo. Creo que los dos nos hemos puesto muy nerviosos. Lo nuestro puede funcionar, en serio. Dame una oportunidad, Lara. No quería engañarte. Tenía miedo de que te largaras al enterarte de que yo no era guay. Si yo he venido, es porque tu compañero de juego ha pasado de ti. La verdad está en los números, el secreto en las palabras.